Ahora estamos todos, entonces vamos a comenzar con el estudio correspondiente del día de hoy. ¿Está bien? Bueno, este capítulo 28 nos introduce a una nueva sección de lo que veníamos realizando. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que las profecías que veníamos estudiando prácticamente en los capítulos 24 al 27 eran totalmente para el futuro, ¿se acuerdan? Ahora, en los capítulos 28 al 35, fíjense ustedes, tenemos otras profecías que tuvieron un cumplimiento local, digamos, en el tiempo pasado, en el tiempo de Isaías y en los tiempos posteriores de Isaías, pero en nuestro pasado. Pero también en estos capítulos hay algunas que se proyectan hacia el futuro y cubren el mismo periodo de la sección que estudiábamos anteriormente. Acá estos capítulos se caracterizan por tener seis lamentos, y culmina en la gran guerra de Armagedón en el capítulo 34. ¿Se acuerdan? Armagedón, seguida de los hechos milenarios, hechos realidad en la tierra, en el capítulo 35. En el capítulo 28 tenemos ante nosotros allí una buena ilustración de lo que podríamos decir la combinación del punto de vista cercano y lejano en la profecía, de eventos pasados y futuros, como decíamos, de profecías locales y de cumplimiento inmediato, y también de profecías generales, y algunas que son en el lejano tiempo, inclusive para nosotros. Veremos lo que se ha cumplido y lo que aún no se ha cumplido. Así que miren que sí será interesante. Ahora, ubiquémonos. El reino del norte de Israel, designado aquí por el nombre de Efraín, iba a ser pronto conducido al cautiverio bajo Asiria. Esta fue una vista anticipada, ¿no? Yo diría, de un Dios futuro que puede estar cercano a nosotros, o no, pero bueno, pero será futuro para nosotros, pero pretendía ser una advertencia dirigida al reino de Judá, que es el reino del sur. ¿Ah? El reino del sur es el reino de Judá. La primera parte, para ubicarnos, se cumplió cuando Salmaneser, rey de Asiria, invadió a Efraín, allá por el año 721 antes de Cristo, fíjense, y derrocó el reino del norte, o de Israel, y condujo al pueblo al cautiverio. El primer lamento fue dirigido entonces al reino del norte, Israel. Esta es la división que había en ese tiempo, ¿no? Bueno, entonces vamos a entrar en el versículo 1 de este capítulo 28 que comienza a hablarnos sobre el cautiverio inmediato de lo que se conocía también como Efraín. Vamos, Leticia, a leer el versículo 1 del capítulo 28. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Ya hemos dicho que Efraín e Israel son términos sinónimos para las 10 tribus, recuerden que están al norte, también llamadas Samaria. La imagen de los ebrios aquí es un tanto literal, pero también espiritual.
se encontraba en un estado de estupor, digamos, en lo que se refería a su comprensión espiritual. Y estar ebrio espiritualmente era estar lleno de orgullo. Entonces, ubiquémonos el concepto. Vuelvo a insistir, tiene un concepto literal y un concepto espiritual. ¿Cuántos hoy están ebrios espiritualmente también, no? Pero veamos, versículo 2, le voy a pedir a Pamela que nos lea el versículo 2 del capítulo 28. Versículo 2. Amén. He aquí que el Señor dispone de un fuerte y poderoso, como turbonada de granizo, como huracán devastador, como chaparrón impetuoso de aguas torrenciales, que derriba la tierra con violencia. Cualquier semejanza con la realidad tal vez no sea pura casualidad. Yo no sé si ustedes están al tanto de lo que está pasando en el mundo. Hoy Ana María me mostraba unos videos de un sitio que se llama Alerta, que estudia todos estos fenómenos que se están dando en distintas partes del mundo. Y tienen que ver, por ejemplo, en algunos lugares con una tormenta de granizo, que son piedras grandes como una pelota de béisbol. Torbellinos, huracanes, aguas que inundan, montañas que se derrumban. Bueno, esto está pasando hoy día. Pero acá el poeta lo estaba describiendo, el profeta. El asirio aquí es llamado el fuerte. Es como una tormenta destructora y como un poderoso torrente de aguas. Fíjense ustedes. Entonces, el asirio, el reino asirio, estaba arrasando, como hoy día estos fenómenos naturales que están pasando están arrasando en muchas partes de la Tierra. Aquí concretamente en el Reino del Norte. Pues bien, vamos a leer, Leticia, los versículos 3 y 4. 3 y 4. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve, el que la mira se la traga tan luego como la tiene a mano. Bueno, aquí vamos a entendernos. El profeta nos presentó un cuadro de un futuro de una persona denominada ebria. Miren, para ubicarnos en ese tiempo, en el Reino del Norte se había desarrollado un elevado nivel de civilización, con sus comodidades, con una belleza exterior expresada en casas, jardines, en árboles. Todo lo que uno tiene que hacer hoy para confirmar aquel progreso tendría que ir uno a la colina de Samaria, uno de los lugares más hermosos que hay, sin duda, en esa zona. Y, por ejemplo, ahí está el palacio de los reyes Omri y Acab. Allí es donde vivieron, ¿saben quién? Jezabel y Acab. Bueno, parece que el Señor siempre les da a los malvados y a los ricos lugares muy hermosos para vivir. Tal vez sea una especie de compensación justa, ya que ellos no van a tener un buen lugar donde estar en la próxima existencia, en el próximo mundo. Desde allí uno puede contemplar el mar Mediterráneo, el valle del Jordán, el monte de Hermón, cubiertos a veces
de nieve al norte y los muros de Jerusalén. Todo allí está en los muros de Jerusalén. Hablando de los ricos, estuve escuchando algunas cosas del papado de la Iglesia Católica y que tienen que ver con esto. En una totalmente tergiversada interpretación bíblica y de la función de nuestro Señor Jesucristo. Este personaje pone a Jesucristo como un abanderado para resolver los problemas sociales que existen hoy día y ponerse al frente de los pobres. Acá el profeta nos está hablando de los ricos y nos dice claramente de que si bien disfrutan momentáneamente de sus riquezas en este tiempo, no van a poder gozar la riqueza mayor de estar en el reino con el Señor en la eternidad. Bueno, vivían esta gente en ese tiempo en un lugar maravilloso, hermoso, tenían todo. Pero Dios juzgó a aquel pueblo del reino del norte y abatió su avanzada civilización en ese momento. Yo creo que sería interesante recordar las palabras de Pedro en su primera carta, en el capítulo 1. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Por qué? Porque la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece siempre. Estamos en un tiempo aquí en nuestras casas que los árboles están perdiendo sus hojas. Y es así como todo cae, todo muere. Lo que permanece siempre es la palabra del Señor. Vamos al versículo 5. Recuerden que al comenzar el capítulo 28 dijimos que la invasión inmediata de Efraín por parte de Asiria fue una figura del futuro, y yo creo que era una advertencia para Jerusalén. Y este capítulo nos introduce entonces, como decíamos, en una nueva sección. Y hablábamos de lo que significa la ambivalencia que tiene el estudio entre el pasado y el futuro. En este capítulo tenemos una buena ilustración de ese punto de vista cercano y lejano de la profecía. El reino del norte de Israel, entonces, que en ese momento se designaba con el nombre de Efraín, como decíamos, iba a ser conducido al cautiverio. Yo creo que no debe haber nada más terrible para un pueblo ser conducidos al cautiverio a través de una fuerza más poderosa, porque sabemos las connotaciones que tiene. Pero esto, entienda y lo reitero, es una vista anticipada de un día futuro, que era, digamos, una advertencia dirigida al reino de Judá. Y bueno, el primer lamento, el primer ay, sin H, ay, que se menciona entonces es contra el reino del norte. Bueno, yo creo que vamos a ir avanzando en este estudio donde el profeta va moviéndose hacia el futuro. Cuando se habla de aquel día, se refiere al día del Señor, que va a comenzar con la gran tribulación y se extiende a través del milenio. Veamos el versículo 5. Le voy a pedir a Leticia que me lea el versículo 5. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo.
Ustedes se dan cuenta, estudiando bien el texto, por eso es muy importante detenerse versículo por versículo, que estas palabras se están proyectando hacia el futuro, es decir, hacia el reino milenario que vendrá y que es futuro nuestro. El factor que causó la caída de Efraín, el reino del norte, fue su orgullo. Dice que tenía puesta una especie de corona de orgullo. Pero aquel día futuro, cuando Dios los traiga precisamente de regreso a la tierra, la corona será de gloria. Van viendo cómo el profeta hace ese juego de el pasado, el presente para él y el futuro para nosotros. Pero veamos los versículos 6 y 7. Le voy a pedir a Pamela, versículos 6 y 7 de este capítulo 28 de Isaías. Espíritu de juicio para el que se sienta en juicio, y de valentía para los que rechazan la batalla hasta la puerta. Y también ellos se tambalearán por el vino, y vacilan por los licores. Sacerdotes y profetas se tambalean por los licores, se ahogan en vino, titubean por los licores, vacilan por las bebidas fuertes, se tambalean en la visión, tropiezan en los juicios. Bueno, qué descripción, ¿eh? Aquí el licor por momentos puede ser el vino, por momentos puede ser la sidra, que también era de ese tiempo. Aquí entonces Dios nos estaba dando los motivos de la caída del reino del norte. Parece ser que sacerdotes y profetas, hombres de posesión y de liderazgo, estaban siendo controlados por la bebida y con una mente embotada, tomando decisiones erróneas que causaron precisamente la ruina del reino. Ustedes se dan cuenta, hermanos, qué similitud con el mundo en que vivimos. Hoy el vino, el alcohol es un factor importante, temprana edad a los jóvenes, pero también tenemos otras adicciones que están embotando la mente de las personas, que las transforman en verdaderos zombies, siendo dominados y siendo esclavos del pecado, dominados por Satanás. Todos los tiempos es la gran lucha contra el mal, contra el maligno. Le voy a pedir a Leticia ahora que pasemos decididamente al versículo 13. Versículo 13. La palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Bueno, esta sesión, como la que estamos estudiando, en este versículo, ha causado, según lo que uno ha podido estudiar, que algunos estudiosos bíblicos del pasado llamaran a Isaías con la denominación del profeta de lo común. La enseñanza es una obra lenta, paciente y continua. Esta es la forma en que la verdad espiritual se imparte. ¿Quién nos imparte? Dios. Lo imparte en un instante con la rapidez de un destello, pero nosotros somos aletargados.
Y muchas personas en nuestro tiempo están cayendo en la apostasía. Y es muy difícil que entiendan las verdades espirituales. Yo le digo, hermanos, que veamos el mundo exterior, no el mundo en que estamos cercano a nosotros, con nuestros hermanos en Cristo, con las diferencias que podamos tener. Veamos el mundo que sobresale, que está cercano a nosotros, tampoco está muy lejano, porque en muchos casos hasta nuestros propios parientes están en ese otro lado del mundo. Están embotados. No entienden las verdades espirituales. Muchas veces se intenta explicarles, hablarles, predicarles, pero ellos, parientes, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, tienen más incidencia de los medios de comunicación, de un informativo, de una ideología política, de una filosofía, de una sesión de espiritismo, que de las verdades espirituales. Hay muchos creyentes que no están satisfechos, inclusive, con su vida cristiana. ¿Saben por qué no están satisfechos de la vida cristiana? Bueno, podrá haber circunstancias de relacionamiento en alguna congregación, con el pastor, con otros hermanos. Los hay, como en el mundo. Pero están, digamos, insatisfechos con su vida cristiana porque son ignorantes verdaderamente de la palabra de Dios, porque solamente están practicando una religión y un ritualismo, y no profundizan en estas cosas como estamos haciéndolo hoy nosotros. En casi todas las congregaciones, un porcentaje mínimo concurre a los estudios bíblicos. Prefiere ir al momento de la oración, de la alabanza y la propia predicación del pastor. Pero el estudio bíblico es renuente. Y si no se entiende la palabra de Dios, ¿de qué estamos hablando? A veces siguen algún cursillo que les da respuestas a sus problemas de la vida diaria, problemas familiares, de trabajo, de relación sexual. Pero estos métodos rápidos, simplistas, no resuelven los problemas de las personas, porque los problemas de la persona están en su espíritu. No hay atajos para entender la vida cristiana si no se va por un camino para crecer en la vida cristiana, y es tan normal y corriente que parece que uno no se atreve a repetirlo. Porque cuando repite esto, algunos, ¿qué dice? La palabra del Señor, profundizada a través de lo que es su elemento sustancial, la Biblia, es lo que hace el crecimiento espiritual de las personas. El entendimiento, el discernimiento espiritual es lo que hace crecer. Yo le decía hoy de lo que el papado está hablando hoy día, como queriendo darle otro contenido a la Biblia y simplemente traerlo a un Jesucristo humano y no divino, tratando de que la gente no penetre en el estudio bíblico verdaderamente y esté con pequeñas frases que traten de explicar las realidades del mundo hoy día. Bueno, la palabra del Señor fue dada a Israel, precepto tras precepto,
mandamiento tras mandamiento. Como dice, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. En fin, requería un esfuerzo diario, intenso. Pero ¿qué sucedió? Israel no perseveró, no continuó, se echaron para atrás, cayeron en la apostasía. Hoy día es lo que está pasando. Mucho baile, muchas canciones, muchos instrumentos, mucha cosa. Es lo que hay en muchas congregaciones y se produce el vacío espiritual, porque al no tener la palabra del Señor no estamos dialogando con Él. Es cierto que la oración nos permite el diálogo personal, pero la oración muchos la toman como si fuera algo que está establecido por un genio aladino al cual le pedimos determinadas soluciones para nuestra vida. Y esa no es la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la apostasía hoy es muy clara. Hay muchos cristianos hoy día en esa condición. No es que sean más débiles que los demás, sino que simplemente no pasan lo suficientemente el tiempo con la palabra de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo. Seguramente el método de estudiar la Biblia detalladamente no resulte atractivo para algunos. Pero el estudio minucioso, realizado con una dependencia total del espíritu, es la única, no hay otra manera de crecer espiritualmente, de desarrollarnos en una verdadera vida cristiana. Por eso tenemos que dedicarnos a este estudio, confiando en que el Espíritu nos guíe en la comprensión del texto, en la aplicación práctica de las necesidades de nuestra vida personal y de relación. Bueno, aquí el profeta Isaías nos está marcando un espejo de la realidad de ese tiempo con el tiempo actual. Acá ahora nos habla precisamente de la advertencia al reino del sur. Vamos a leer el versículo 14. Pamela, versículo 14 de este capítulo. Amén. Oíd pues, burlones, la palabra de Yahvé, dominadores de este pueblo que está en Jerusalén. El juicio que estaba llegando sobre Israel en el norte debía ser una advertencia para el reino de Judá en el sur. Efraín habla de Jerusalén, Jerusalén nos habla hoy a nosotros. Y la palabra de Dios nos habla a todos. Parece como que si Dios nos abriera este libro, no en el día de ayer, sino en el día de mañana. En realidad, se proyecta mucho más lejos que, como dice la frase, el diario del lunes. Ese es el valor de este libro de Isaías. Si nosotros lo leemos, lo razonamos, lo escudriñamos, vemos claramente esa advertencia que se producía al reino de Judá
proyectada hacia nosotros hoy día. Es clarísimo. Por eso la detención de los versículos es muy importante. Vamos a leer el versículo 15, Leticia. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y la falsedad, nos esconderemos. Tremendo versículo, ¿verdad? Tremendo versículo este. ¿Cuál fue este pacto con la muerte y con el Seol? Miren de lo que está hablando. El profeta Daniel escribió sobre un pacto futuro que Israel haría con el anticristo, el príncipe que vendrá, el llamado hombre de pecado, el hombre impío, el rey despreciable, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra, y aquel que estará controlado por Satanás. Anoten, para revisarlo después, Daniel capítulo 9, versículo 27. El pacto. Porque es ese pacto, el pacto con el infierno. Versículo 16. Vamos a leerlo, Pamela. Versículo 16. ¿Qué dice? Por eso dice el Señor Yahvé: He aquí que he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, piedra angular, de precio, sólidamente asentada. El que en ella se apoye no titubeará. Yo creo que es clarísimo, ¿no? Para aquellos que estamos consustanciados con la palabra del Señor, lo que nos dice acá. ¿Cuál es la respuesta que se puede dar hoy a la falsedad de las vidas de las personas, al engaño que existe en todas partes y que va a continuar aumentando progresivamente hasta culminar en ese periodo de la gran tribulación? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, Dios ya ha dado la respuesta. Es un fundamento, es una piedra digamos, probada, una piedra angular y preciosa, un fundamento seguro. Y aquel que crea en ella no será perturbado, podrá estar tranquilo, no andará desorientado, podrá, miren, descansar espiritualmente en ella. El apóstol lo expresó con toda claridad en su primera epístola, capítulo 2, ¿no? Versículo 2, versículo 6 al 8. Decía, por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, dice, y el que crea en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. En cambio, para los que no crean, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Aquí Pedro nos mostró con toda claridad de quién se trata esa piedra de la cual está hablando el profeta Isaías y de la cual habla él. Es Cristo Jesús, nuestro Señor.
Gloria a Él, gloria a Él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hermanas, qué maravilloso este texto de Isaías. Porque muchos, inclusive dentro de algunas congregaciones llamadas y denominadas cristianas, critican y dicen que este libro no lo hizo Isaías y hacen toda una leyenda para denostarlo? Vamos a leer el versículo 17, Leticia. Atención. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas adollarán el escondrijo. El juicio para aquella gente iba a venir, digamos, de una manera gradual. Y eso es lo que está pasando hoy también. A veces llega repentinamente, ¿no? Pero el juicio gradual es peor que un juicio repentino. Porque normalmente el proceso es lento, que uno no lo va detectando, no se va dando cuenta, pero va trabajando, va posicionándose, va creciendo. Y muchos están con los ojos cerrados. Vamos a leer el versículo 20, Pamela. Miren esto. ¿Qué comparación? Porque la cama será corta para estirarse, y la manta demasiada estrecha para envolverse. Es una frase muy conocida, aunque tenga otro diseño, ¿no? A veces las mantas de las camas no son suficientemente largas. No, a veces no alcanza para cubrirnos los hombros y si uno se los cubre, quedan los pies al descubierto. Y también puede que se haya encontrado a veces algunos en una cama muy corta y los pies quedan fuera de ella. O otra alternativa era acostarse de una forma diagonal. Y eso resulta bastante incómodo. Dios dijo a este pueblo, os voy a dar una cama corta. Y la manta será demasiado corta para envolverse en ella. A partir de entonces, el juicio de Dios vendría. No cayó sobre el reino de Judá por unos 100 años, pero finalmente llegó. Finalmente llegó. ¿Cómo va a llegar? En el futuro, la gran tribulación, y cómo llegará el milenio, y cómo llegará la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el resto del capítulo 28 es casi una parábola del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? El profeta habla allí sobre diferentes tipos de granos. Hay granos duros y granos blandos. Y hay diferentes métodos para trillarlos. Vamos a leer el versículo 28, Leticia. 28, versículo 28, escuchen ahí. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, y lo comprime con la rueda de su carreta, y lo quebranta con los dientes de su trillo. Bueno, aquí también se mencionan estos tipos de grano, el trigo, la cebada, la avena. El agricultor tiene que ser cuidadoso con la manera en que cosecha los granos blandos, porque cada grano es diferente. Y entonces acá el profeta dijo que esta es la forma en que Dios juzga.
se habla del juicio como de una cosecha. El individuo o las naciones realmente determinan el carácter del juicio que ha de venir sobre ellos. En otras palabras, si nosotros somos duros, o si alguien es duro y resiste a Dios, ahí tenemos un grano duro. Ahora, si usted es como una nuez dura para quebrar, el juicio va a ser severo. Cierto hombre contaba en una ocasión que él había perdido a su esposa y a sus 2 hijos antes de que él volviera en sí, y entonces dijo: Dios tuvo que derribarme 3 veces porque yo era un pecador empedernido. Dios puede golpearnos como se trilla el grano, y si somos duros, el juicio será duro y severo. El Señor Jesucristo explicó este asunto en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 30. Dice en ese versículo que dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo para mi granero. Y en ese mismo evangelio, Mateo 13, él dijo que enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Tremendo esto, ¿no? Nosotros mismos, hermanos, determinamos nuestro propio juicio. Si solo escucháramos, Dios nos colocaría donde se encuentra el trigo, perdonándonos y evitándonos la severidad de su juicio. ¿Qué enseñanza esta? Y la vamos a seguir para el próximo capítulo. Nos quedamos con esto. ¿Qué tipo de trigo somos nosotros? Personalmente, un trigo duro, un grano duro, mejor dicho, o un grano blando. Somos severos, creemos que tenemos la verdad, que todo se tiene que hacer de acuerdo a nuestra voluntad. Ahí está la enseñanza. La dejamos por acá. ¿Cuánto hemos aprendido hoy de este capítulo de Isaías? Y va a continuar ya con el 29 en un contexto de la cual estudiaremos en el próximo estudio. Bueno, los dejo a las hermanas que les separó este estudio maravilloso de Isaías. Ahí, Leticia. Amén, amén. Qué impresionante cuando uno leemos en Isaías la unión entre la cizaña y el trigo, la cizaña y el trigo también en Mateo. Cómo está todo tan relacionado. Impresionante como el Señor ha hablado a través de los tiempos, Dios ha hablado a través de todos los tiempos y sigue hablando y va a seguir hablando el Señor. Y cosas ocultas que nosotros no sabemos, Dios sí las sabe. Y en su tiempo sabremos, porque nuestra mente es muy limitada. Nuestra mente no es muy limitada, obviamente, ¿no, hermano? Exactamente. Y por eso es muy importante visualizar lo que estos profetas anunciaron. Claro, nosotros tenemos la particularidad de que podemos visualizar ese tiempo pasado porque ha quedado registrado a través del Evangelio, las escrituras de los profetas. Pero ellos estaban profetizando para su tiempo,
para el tiempo posterior a ellos, para nuestro tiempo y para el tiempo posterior de nosotros. Entonces, por eso es importante repasar cada uno de estos versículos. ¿Y cuánto nos está diciendo? ¿Cuánto tenemos que aprender? Porque esto no es teórico solamente, es una doctrina sana que está plasmada en nuestro tiempo y que tenemos que ejercerla. Y veamos cuántas veces hemos estado en el error y en la equivocación. Bueno, el jueves no, vamos a hacer el estudio de Mateo el día viernes. El día viernes, pues yo tengo ahí una ocupación periodística que tengo que realizar y bueno, postergo un poquito para el día viernes. Y vamos a tener a Mateo. Y vamos a ver cómo se da esta justa posición clara del tiempo pasado y el tiempo presente, porque Mateo vivió otro tiempo. Estamos hablando acá de 700 años antes de Cristo. Y sin embargo, el hilo conductor del plan de Dios es clarísimo. Hasta nuestro tiempo, siglos posteriores. Y a lo que viene, que no sabemos cuánto. Bueno, vamos a agradecerle al Señor, como siempre. Hay que agradecerle por todo esto que nos brinda a través de su palabra. La oración de cierre de estos estudios siempre es de agradecimiento al Señor. Cada día más agradecidos. Cerremos nuestros ojos, hermanos, aquellos que están escuchándonos a través de las emisoras. Hagamos también este agradecimiento a ustedes allí en sus hogares. Gracias, Señor, maravilloso. Gracias por ponernos exactamente a través del profeta Isaías la luz que nos ilumine para un entendimiento claro que a través de esas profecías nos estás marcando. Gracias por tu enseñanza, Señor, que penetra profundamente, y gracias al Espíritu Santo que nos da ese discernimiento para entender esto. Gracias por plantearnos, Señor, nuestros errores para ir corrigiéndolos tiempo al tiempo, mandamiento tras mandamiento, versículo tras versículo, en un proceso que nos lleva hacia ti, Señor, y hacia tu reino. Bendice a los hermanos que tal vez estén pensando, ay, Señor, también tengo mis lamentos, como tuvo ese pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Tenemos nuestros lamentos que son producto de nuestros errores. Gracias por marcarnos el camino. Gracias por disciplinarnos, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos. Guíalos. Que se encienda en sus corazones esa necesidad imperiosa de sentir día a día y de estudiar día a día tu palabra. Es la única salvación. No hay nada. No hay religión. No hay iglesia. No hay pastor. No hay hombre que nos pueda marcar el camino como tú lo marcas, Señor. Por eso, que sea tu voluntad, Señor. Bendice a los hermanos que están sufriendo hoy día, aquellos que están pasando por momentos difíciles en su salud, en lo económico, en las relaciones familiares, en las relaciones con los hermanos. Ilumínalos y que penetre tu palabra, esa espada de doble filo, que es
lo único que nos sirve para batallar en este mundo perverso. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces los espero para reunirnos el próximo viernes, siempre a la misma hora, para estudiar a Mateo y tener un repasito a este capítulo 28 de Isaías. Y cuando más o menos vayan viendo las comparaciones que yo les estuve formulando con Mateo, vayan a Mateo y vean allí, ¿no? Se aprenden muchas cosas. Hermanos, Bueno, buen fin de jornada, un saludo grande, Pamela, a toda tu familia. Gracias. Muchas bendiciones. Gracias, Ana María, bendiciones. y gracias a todos los hermanos. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias, Buenas gracias. noches. Buenas noches. Bendiciones.